añajaspawa, kamsañanisa, ¿no? Kamsañanisa aymaranja. Inasu kaujitat kalts no ve acá eqinchawis hakukipañan nairakat. No kunats hakukips, kunhams hakukips. Hichuruja, hichurumpi, mirculus rumpeja, nayaja, hakukipiri yajawa, hankusa, atamiri yajawa, hankusasti, lantintiri yajawa. Uka kimsar apnakanyami, aka kimsaur. No, atamiri, lantintiri, hankusasti, hakukipiri. Humanakaja, kitip hatas, uñakipiri hatawa. Ya uñakipiri, editores, correctores, lectores, uyirinaka, uñirinaka, no askichirinaka, ukap hata humanaka hilanak kuyakanaka. Walikiti? Amuyaptati? Kisa hilata Robert. Waliki wa kuyaka flora. Waliki kuyaka flora. Entonces, yo voy a ser el traductor estos 2 días, ¿no? Pero ustedes van a ser los editores, los lectores, ¿no? Los comentaristas, ¿no? Y los correctores también, ¿no? Y podemos empezar con el título, ¿no? Ahí les propongo como traductor, ¿no? Del título que nos ha presentado Gilata Vidal, ¿no? El módulo que nos ha presentado. Y enseguida les menciono pues esto de por qué la magia de la traducción. Bien. Les propongo, y además lo adapté la magia de la traducción y ustedes ya saben los, ¿cómo se podría decir? Conceptos, definiciones que han estado aprendiendo hasta ahora, ¿no? O sea, hay bastantes, hasta las técnicas o procesos, ¿no? Hakoki pañaj, wale kamasaniwa, ¿no? Entonces, eso yo lo adapté para la magia de la traducción. ¿Y por qué lo puse esto de la magia de la traducción? Me recordé de William Wallace, de Braveheart, ¿no? Del corazón valiente. ¿Recuerdan? Hay en una partecita que como lingüista o como conocedor de idiomas, me encantó bastante cuando, si vale el término, sus enemigos empiezan a comunicarse en la lengua latín, ¿no? En otro idioma. Pero William Wallace, escuchando, ¿no? Escuchando que estaban hablando en otro idioma, pensando que William Wallace no sabía, y escucha y responde, ¿no? En esa lengua. ¿Recuerdan esa partecita? Amtasiptati. ¿Alguien recuerda de William Wallace, del corazón valiente? Esa partecita donde habla en otro idioma y él, bueno, sus enemigos piensan que no conoce ese idioma, pero responde en ese idioma al final. ¿Recuerdan esa parte? ¿Alguien recuerda? Gilata Vidal Amtati. Uintatu Kaujita. Gilata Vidal lo ikisiri sarajpach. Mainina. Lagangas. Anit ikir sarajpach. Hanio es un pachamti. Neerlandés aru pachancha. Hanio. Amu ikti. Ya. Pero ya karon wa arso. No, katupach amuyi o kat haktipi. Entonces, bueno, la traducción implica conocer otra lengua, necesariamente. Entonces, aquí yo conozco 2 lenguas, ¿no? Que lo estoy volcando a la otra lengua. Entonces, igual, Gilata Vidal nos dice si como traductores y editores, si te estamos proponiendo correctamente el módulo que estás organizando. Pusir y atikawinaka, ¿no? Más adelante vamos a ver, digamos, cómo yo como traductor, o sea, obviamente les voy a impartir desde mi experiencia, ¿no? Ya no tanto teórico, digamos, qué dice García Yebra, qué dicen otros traductores teóricos, no desde ese punto de vista, sino desde una experiencia propia es lo que vamos a compartir. Entonces,
Les propongo esto, ¿no? O sea, como propuesta, si hay comentarios, si hay algo que corregir, ustedes dicen, y si no, vamos adelante. Pusir ya te kawinaka. Hiska kailkatanaka, yathatat kailkatanaka, ukamarak akapachem de mantanitan ma achero. Libiran tanitanam, hania muy gatate. Ukamarak kunaiman kailkatanak hakoki paña. Estaba pensando proponerles también como Hakoki Pañjata, por ejemplo, ¿no? Pero traté de un poco de asemejar como en español, o sea, que tenemos ahí, pues, ¿no? Bueno, eso para un poco para empezar, ¿no? O sea, empezando, o sea, el traductor, bueno, está pues ahí presente para decir en otro idioma, ¿no? Para decir en la lengua que conoce o en la lengua que necesita, ¿no? Entonces ahí les propongo, ¿hay algún comentario quizás para empezar, para un poquito, si está bien o algo hay que corregir o se acerca, no se acerca? Un participante o dos para empezar está bien. Y si no hay, también está bien. Walikis karakiwa. Kitich. Ukamak, hanite utikchiha, sarantas kakiñani. Hani armasit hatat, William Wallace. Hasta el mismo título de la película se puede traducir, pues, ¿no? O sea, si alguien de ustedes, los traductores, también hacemos, pues, doblajes, ¿no? Entonces, quién sabe si William Wallace de aquí a un tiempo. Y yo añoro que no muy lejano, 2, 3, 5 años, William Wallace pueda estar hablando aymara o quechua. No, ese es nuestro sueño, compañeros, ¿no? Ese es nuestro sueño, hermanas, hermanos. O sea, no es que estamos aprendiendo para traducir cosas cortitas, digamos, ¿no? Sino o sea, estamos aprendiendo este taller para trascender, ¿no? Como aymaras. Y bueno, ahí quería mencionarles, a ver, ¿qué tengo por ahí? Esto. Hakoki pirinakaj, hakoki pirinak takapje. Hakoki pirinakaj, arunak sarawinak sum impapje. Naira katpachka, inas William Wallace, Mainstani, quiero que mi película hable en aymara. ¿Qué hacemos estos 39 personas? Pues no, o sea, ahí va a aparecer pues bastante trabajo en primer lugar. Oportunidad de trabajo. Que tanto nos han metido con el inglés. No, con el inglés nos han dicho, pucha, vas a tener cualquier cantidad de oportunidad de trabajo. No, cualquier cantidad de oportunidad de estudio. Bueno, hablando de trabajo y de estudio, bueno, hoy estaba revisando esta convocatoria. ¿Me dices, Gilata Vidal, si se comparte a veces en el Zoom o en Google Meet? No suele compartir otro documento. ¿Se puede ver otro documento que le estoy compartiendo? ¿Alguien me comenta? Gilata Rubén. ¿Chakatate? ¿Hanito Instki? Gilata Rubén. Ay, vale que poner. Hablando de oportunidades, hermanos, William Wallace nos pide traducir o doblar su película a la aymara. ¿Qué hacemos nosotros? ¡Wow! Es todo un proyecto, así como se realiza la película también, pues, ¿no? Bueno, hablando de oportunidades, en primer lugar es una oportunidad para quienes están aprendiendo el día de hoy a estas técnicas de traducción, estas técnicas también implica interpretación de texto, ¿no? Aunque es otra área, digamos, según los quienes dividen, digamos, traducción e interpretación, pero en cierta medida
tiene que ver, digamos, la traducción también con la interpretación. Aquí en el punto, y esta convocatoria está vigente por si acaso, y para los que están en Bolivia y saben aymara, pueden presentarse a la Universidad Aymara Tupac Katari, así se llama. Es una convocatoria pública, además comunitaria intercultural, Aymara Tupac Katari. Quería mostrarles cuál, ¿no? Para que esto sea más real, pues, y además Vidal está registrando hoy día el 24, el día de Equeco, el día de las citas, entonces para que nos recordemos, pues también, ¿no? Que, mira, ¿a dónde está esto? A ver, aquí está, 8, Kimsa Kalkuri, Kamsisa. Tener dominio oral y escrito de la lengua indígena que caracteriza a cada univol, debidamente acreditado por la entidad competente de Instituto de Investigación, debe ser de la universidad, o IPLC, que significa Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas. Bueno, ahí está una oportunidad para los que saben aymara. Y un argumento más para quienes estaban hasta el día de hoy incrédulos, digamos, en aprender la lengua aymara también, pues, ¿no? Están pidiendo, ¿no? A los profesionales. Y esto podemos abarcar en varios aspectos, aunque sea esto nominal. Yo siendo el rector de esta universidad, esta convocatoria yo lanzaría en aymara. Me están escuchando, ¿verdad? Esta convocatoria, yo siendo el rector o el vicerrector, esta convocatoria yo lanzaría en aymara. ¿Por qué? Por simple razón, porque es una universidad aymara. ¿No? ¿Y por qué yo tengo que estar escribiendo en español? Amuyaptat hilanak kuyakanak kamsais munaps manakampeja. San munaps mawa, naira katpachha, Hako kipiriña takeja, acá amuyonakao wali hananyapa, ¿no? Kamasao uthañapa, hiwasta ipina. Hiwasao naira katja sañasa, acá arroja, wakiskiriwa. Ukatua nayaj yatekasta. Acá aymar koyan hake arroja, wali kamasan arua. Ukatua wawanakar nayaj yatichasta. Entonces tiene que existir, pues, antes que seamos traductores, digamos, ¿cómo se podría decir? Yo lo digo, de convicción. No ser solamente traductor de oportunidad, digamos, ¿no? Cuando exista solamente dinero, cuando exista solamente un proyecto, ¿no? Y financiado. Entonces, ahí yo les voy a comentar de acuerdo a mi experiencia, cómo hemos hecho, por ejemplo, aplicaciones. Aquí hay que ver también otra traducción, no sé cómo ya lo vamos a llamar en aymara. Aparte de traducción, cuando es tecnológico, existe este término que se llama localización. Localización. Y localización no es nada menos que adaptación. ¿Y qué significa adaptación? Es contextualizarse. Para eso, los traductores conocemos la lengua en primer lugar, la cultura en segundo lugar, ¿no? Y todas las características de la lengua y de la cultura, ¿no? Nos adentramos, ¿no? Vamos explorando, ¿no? Vocabulario. Vamos comprando, pues, ¿no? Nuestros diccionarios. Aquí yo tengo de Laime, en primer lugar, es la edición 2021, por ejemplo. Tengo este es de Teófilo Laime. Tengo de Félix Laime. Tengo de otros autores. O sea, nos nutrimos también de materiales. Estamos atentos a este tipo de cursos, talleres. ¿Para qué? Para enriquecer nuestro conocimiento.
¿no? Un traductor de convicción, ¿no? Un traductor que quiere pues trascender con su lengua, ¿no? Y como les decía, desde una experiencia personal, ahí vamos a hablar un poquito, ojalá nos alcance el tiempo, les voy a mostrar cómo hemos localizado esta aplicación Orbot, que es de seguridad digital, ¿no? Payurunakwa, Mawarang Aro, Aymar Kipstayapta. Ahí está, mira, Aymar Kipstayaña, ¿no? Aymar Kipstayañas, que sería, digamos, que sería ¿cómo se dice? Ese término como traducir a la Aymara, como localizar a la Aymara. No, quizás ambos, porque de aquí a un tiempo también muchas categorías van a aparecer en Aymara. Walha kunayman aruna kapuniu unstani, akat keparoja. Pero akam, amuyunakam sarantañan uka. Akam, kamasam sarantañanik uka. Kunatsak unyest yasiniksmaha, kunatsak arstasiniksmaha, naira katpachha, hakukipiriha, ma hantak asksna, ayukamwa hantak asinyasa. No quititanza. No, a mí, ya no vamos a hacer pues como un, ¿cómo se dice? ¿A quién leemos en gramática aymara? En primer lugar a Marta Hartman, quizás a Cerón Palomino. Ellos son investigadores. Lo van a hacer para tener títulos de maestría, de doctorado, quizás de postdoctorado. Y en el grupo quizás haya también. No es malo, está bien, pero yo veo que aquí en este grupo, de los 40 que estamos en este momento, hay aymaras de nacimiento. No hay aymaras que han nacido en un, nosotros lo llamamos aymar ñuñjatatatano. Aymar saman wanairakat mukintana. No, aymar khan wanairakat uñat uñihtana. No, aymar umwa umantana. Aymar manco anairakat, aymar mankar katutatano sañami. ¿No? Ukat pijiwasaja nairakat pachja, aymar anakamao sarta siñas wakisi. Aymar anakam, koyan hakama, aksansa, uksansa, ya kaya siñas. Ukamaraki, hiwasaja, aymar aroroja, ya kanyasa wakisi. No, ukamate hiwas pachpa. Pachasi sarnakas kanyan. Ukamate hiwasa, ukamaspati, hanichu kamakaspa, sasate sarnakas kanyani. Hanipi hachar sartanya utkaniti. Haniwa hayar untanya utkaniti. Haniw kal sumpuni chilaktanya sa utkaniti. No? Político, supanaka sartaya sa sarnakasit kipina sa kataybins politiko na kautharapchi. Walikis karaki. Hanitin, pero haniko pa nagkaka, politik kamasan iphe. Politik upchehe, no? Ya kepa siya nagkakatibula nagkaksaw sa yatiphe. No? Ukama nagkas utharaki. No, hanita kanit kiti, hanusasti hilawil. No, utieha. Ukataybiru tiwa sa mantanyani, ukaamo yung pitsartaynyani, hanusaya kaamo yung pits. Ukatwa wakiskiri kunaw sa tekmayneha, hako kipirtakeha, ukaamo yung amoitanya. No, entonces ahí nosotros, cada vez que nos pidan una tarea de traducción, siempre va a estar este componente de cómo lo estamos haciendo, ¿no? De cómo, con qué visión, cómo va a afectar, digamos, esta traducción en la población, ¿no? Y además, yo diría que la traducción no solamente está relacionado a la lengua y a la cultura. No, está relacionado directamente a sus hablantes. No, nuestros, ¿para quién vamos a traducir? Pues ahí está, si vamos a hacerlos de aymara o de inglés a la aymara, va a ser pues para una aymara. No, entonces necesitamos estudios, investigaciones de quiénes van a leer nuestra traducción. ¿No? Si los niños van a entender, si los jóvenes van a entender, si los mayores van a entender. Entonces esto implica una interdisciplinariedad.
¿no? Trabajar desde todos los ámbitos, ¿no? Y no solamente, digamos, desde la parte lingüística, traductológica, ¿no? Bueno, para no cansarles, tengo pocas diapositivas y después entramos al trabajo. Aquí tengo esto me encanta bastante, ¿no? Vas con la caja, aro, ukamara kunhatej arsuin munktan, ukaki uyatiña, sapjewa. Amuyaptate. Vasco marcan kirinakaja, hamksa euskera aro parlap jupanakaja. A ver, no sé si si se puede levantar la mano, digamos, o decir Gisa, Janiwa en el chat. ¿Cuántos han visto este documental que se llama Recuperación de la lengua euskera? Creo que se llama así. ¿Han visto ese documental? Quizás en un rato pueden activar su, ¿cómo se dice? Su micrófono y decirme, Gisa, Janiwa, Uñhaptati, Uñtaptati. Haniwa. Haniwa yatichiri haniwa. Aneu Gilata Rubén. Haniwa. Ya, Culiacanaka. Ahorita mismo, antes que yo me olvide, les voy a mandar el enlace. Tienen que mirar. En vez de estar mirando, no sé, telenovelas colombianas, ¿cómo se dice? En vez de estar, no sé, en otras cosas, creo que necesitamos, o sea, igual. ¿Alguien ha visto Recuperación de la lengua euskera? Creo que se llama, ahora les digo. O, no, se llama Experiencia Vasca. Pero es igual, de la recuperación de la lengua euskera. Hisa Gilata. Ahí está, hay una hermana, ¿no? La experiencia vasca se llama. A ver, vamos a ver. Este documental no me canso de ver cuando necesito agarrar camasa para enseñar en clases de pregrado o en cualquier curso, digamos, que me asignan. ¿Por qué? Porque me da fuerzas. ¿Aquí está Jaya? A ver, ¿dónde está ahora esto? Ay, waliki, Hilanaka. Chakta ya está, anchita. ¿Quién que sampi? Chat. Ay, thank you. Experiencia vasca, sataba. La experiencia vasca. Campis takta pjata. Armasip pjata teja. Hanite apakasip kato kaja. Mayamp unta pjata, ¿no? Quizá. YouTube ukapaya sinips. Ukanwa palti mainihilata kamsasas arsti. Física cuántica yaticha ñatakeja, ¿no? Física cuántica yaticha ñatakeja, kamsisa, wakisiwa, aru yatiña, ukamaraki, kunaki teja física cuántica, hay ukampi yatiñas asina. ¿Amoyaptate? Taki kuna punewa, wali que pone hilat. Taki kuna punewa, ma arunja sasispan siwa. Taki kuna punewa, amuya sispan ma arunja. ¿No? Uka taki kuna suakisi. Uka aro sum yatiña, ¿no? Hiwasanja, aymar aro sum yatiñasa. Ukaruste, ¿no? Kuntik sañmon tanja, ay uki yatiña, ¿no? A ver, anchita, karo pun chakta ya estampe.
No, ukato acá vasco nakaja, aro, ukamaraki, kunhatih, no, kunhats arsuñ munda, no, kunhats palañ munda, kunhats qelqañ munda, no, ukau hukampis yatiña. Hiwasatej acá pusitun ganitja, chatun, kimsatun klatun ganigita nanchita katama. Kunayman yatjatatanaka uthaptana, ¿no? Sakiñani, inasa maineja castellana rumisna, educación física, educación musical, no sé, cisnao química toque diatjatata, matemáticas ucatiatjatata, biología toque diatjatata, inasa artística, no sé. Kunayman diatjatata no aymara nakamaja. Inas agronomía toque diatjatata astana, inas veterinaria, kollanakatja. Takikunat. Hiwasatej mak itam, yatjatañani, aymar ar, ¿no? Ya está, ukamaraki, mainiritra, yatjstanjay, ukajam, takikun arsnansiwa. ¿No? Entonces ahí el traductor también podemos aprovechar esta, yo lo llamo como fórmula, ¿no? Cuando dicen que para expresar, digamos, en euskera, en su caso de País Vasco, y en nuestro caso, el aymara o el quechua, digamos, como de algunas hermanos, para decir algo en quechua, en aymara, necesitamos saber la lengua más sobre la temática que queremos abarcar, ¿no? Y yo hice la prueba en una investigación que escribí, que se llama Aymara en la web, y lo adaptamos, del Aymara, existe todavía, pero Lika adaptamos para decir Z o web o net, ¿no? Y bueno, algunos dicen, pues, ¿para qué están creando nuevas palabras? Ahí aparece también, ¿no? ¿Por qué no dicen internita nomás? Bueno, eso dependerá de tu hijo y de mi hija o de las nuevas generaciones. Como traductores también vamos a presentar a ellos, a las nuevas generaciones. Gilata Vidal había escrito en la parte de mi biografía, evidentemente, esto es el Principito, que tiene más de 190, ¿sí? No, perdón, 167, 180 páginas más o menos de El Principito. Y lo tradujimos en 2020, ¿sí? Junio 2020 se publicó en Colombia a través de la editorial La Raya. Esto quedará, pues, ¿no? Como evidencia de que en ese año se ha trabajado como una versión. Algunas veces, alguna persona, algunos amigos en algún equipo me han enseñado que la perfección es el enemigo de lo bueno. A veces lo queremos convertirlos, o sea, lo más puro posible, lo más perfecto posible en una lengua. Y debemos saber que una lengua perfecta, una lengua pura, ¿no? Chustata, walisuma aro, ¿no? Kamsnasa, oma aro hisna, ¿no? Hankuna kaoknir aruts mait asir aro hisna, haneot hide. No, que español aro, wali yakat aro, alwal pun yakap ke español alo. Alaka orak pacan mo, milyon warang hakena kapuni parli sa sino yak. Pero amuis na wa, kunaros, nairakat pacha Latin bulgaro kamaruan. Ukaros ti, árabe aro na ka, wal tatapunot. No cancha. ¿No? ¿Sabían que cancha no es español? Sí, pues no es español. No, hay términos que se lo han apropiado en español como si fuera de esa lengua. ¿No? Y a veces nos hacen creer pues que es una lengua pura. Entonces, estas ideas nos permiten para trascender como traductores.
¿no? Ahorita que estamos, digamos, en esta etapa final, o sea, todo lo que han aprendido, digamos, en estos módulos, nos permiten para poner en práctica, pero aparte de eso, o sea, tenemos que tener un camasa, digamos, como aymaras, no camasa niñas, ¿sabes? Yo siempre a todo lado que llego, y les voy a mostrar también, digamos, de una consultoría que estaba haciendo el año pasado, que se ha trabajado, ¿no? O sea, trípticos, revistas, ¿no? Entonces, debemos llevar ahí, digamos, además, si estamos ahí tenemos que saber además las leyes, las normativas y orientar también pues a la población. No, nuevamente les digo, o sea, en traducción sí podemos tener oportunidades de ingreso, ¿no? Y es más, no quisiera hablar, digamos, como alabándome. El año pasado tradujimos casi 64,000 palabras, ¿no? Del inglés al aymara y algunos de español al aymara, ¿no? Y por buen monto de dinero. Te pagan por palabra, ¿no? Acá arus unstreq. Maya paya kimsa pusi pesca sohta pakalko kimsa kalko yatung, ¿no? Anchitsañan, kauka arus unstreq kalayan, ¿no? Con dejaco que para maya paya kimsa pusi pesca sohta pakalko kimsa kalko, ¿no? Entonces, ahí recuerdo, no recuerdo muy bien cuánto nos estaban pagando, creo que nos estaban pagando 0.5 centavos de dólar, ¿no? Entonces, si ustedes multiplican, ahí tenemos ya 50 centavos de dólar, digamos. Bueno, con estas Maya Paya Kimsa Pusi Pesca Sota Pajar Kimsa Calco, ¿no? Con esas 7 palabras, ¿no? Entonces, si vamos traduciendo, si vamos, ¿cómo se podría decir? Trascendiendo, esa palabra voy a manejar, ¿no? Entonces, podemos hacer varias cosas. Ahora sí pasamos, ¿qué es lo que yo hago para hacer mis traducciones? ¿No? Cuando les decía en un primer lugar, alguien se quiere, William Wallace, ¿no? William Wallace quiere que traduzcamos a la aymara o quiere que doblemos a la aymara, no su película, ¿no? Entonces, como les decía, a este proceso podemos llamar jacoquipaña, atamiña o lantintaña. Y quizás va a aparecer otros términos más, ¿no? Bueno, eso, como les digo, las próximas generaciones, nuestras próximas generaciones van a definir, ¿no? Gilata Elías nos explicaba en algún momento, hay palabras que nacen, ¿no? Que crecen y se reproducen y también mueren, ¿no? Esa es la vida. Hakiriwa arunakaja, ¿no? Y bueno, hay tendencias, por ejemplo, de lingüistas puros, ¿no? Que quieren recuperar de hace 5 siglos, ¿no? El aymara de Bertonio, ¿no? El aymara de ese tiempo, ¿no? Bueno, eso nos sirve como traductores para saber la parte diacrónica, se dice técnicamente, cómo vino la lengua. Y hasta a veces podemos rescatar arcaísmos, ¿no? Pero la lengua igual va a ir evolucionando, es dinámico. Saporua, aruja, chalcontasiski, porque jaquejay arstanja, jaqueja haniu maujan captanti. ¿Qué te empieza jaquechastan? Perua marca tutirimpi jaquechastan. Arica marca tutirimpi jaquechastan. No sé, ancaj marca na camperes jaquechasiractan. Inas ya kasuyung kirina katsa haquechastan. Ukaj yatichtu. Na yahani yatkayati sakiñani makanya. No makanya aru. Hani nan hachau masuyuk san ha arsupkiti. Pero ya kato kayo hanaka kunausa te usar porta yate kane waitai. Ukampunio aroja. Pero mainir saspau hicha makanya sañaniti, angsa saraña sañanicha. ¿No? Ahí hay que ver, digamos, la lingüística descriptiva y la lingüística prescriptiva. Hay otros que prescriben, esto es lo que tienes que hacer.
¿no? Los gramatólogos, por ejemplo, ¿no? No, no se dice así, se dice así, ¿no? Van andando, prescribiendo, y en las redes sociales pueden ver también. No, Rubén no se dice así, se dice así. Bueno, yo he tomado en cuenta, o sea, mi abuela, mi abuelo, nunca me han dicho, digamos, que hoy vas a hablar, digamos, con 5 verbos o con, no sé, un poco, ¿cómo se podría decir? Contrarrestando, digamos, o contrastando, se dice, ¿no? Estas dos formas de ver, digamos, la lingüística, ¿no? O una lengua. No nos sirve la gramática, obviamente, ¿no? Pero yo creo que la lengua vive hasta el pleno siglo XXI gracias a sus hablantes. Yo me atrevería a decir ni siquiera gracias a Bertonio. Lo de Bertonio sirvió en su tiempo, digamos, para los jesuitas quienes estaban evangelizando, ¿no? Ellos usaron la lengua para su finalidad y hoy día como aymaras podemos aprovechar aquello. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿No? ¿Qué palabras recogieron en ese tiempo? ¿Y qué palabras hoy se usan? ¿No? Para contrastar, ¿no? Y bueno, eso para antes de empezar aquí, ¿no? Entonces ahí podemos decir Hapukipaña, Tamiña, Lantintaña, no sé qué otras cosas más. Nairiri, Kunsnealur, Kunas Hakukipaña, Lantintaña, Atamiña, Ukauna era Asiñasa. ¿No? Alguien, pues. ¿Qué? ¿Qué hay que traducir? Entonces, William Wallace es una película. No, es una película en primer lugar que hay que traducir. ¿No? Kunas Hakukipaña, Lantintaña. Ah, Maini, editora Apayanitua, Principito Hakukipaña. Entonces, Kunsna Yatiña. No, Kunas Hakukipaña. A Principito Hakukipaña. Maini Hapayanitas Pawa, a ver, Kaukin quizá. Acá mi mara que ulorata COVID toquita. COVID tunca ya tuncani usut harkaka siñataki. ¿No? Prevenciones contra COVID-19. Kunas hakukipaña. Ama cartilla o hakukipaña. Ma cartilla o aymar kipstayaña. No, ubicarse. El traductor está pendiente. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, mira, mágila ta apayanitua. Tesis apa hakukipaña. ¿No? ¿Les ha llegado a ustedes? Quizás a muchos les ha llegado, a mí me ha llegado bastante de resúmenes de investigaciones, ¿no? Resúmenes de investigaciones para traducir a la Aymara, ¿no? Ya sean de las STEMs o ya sean de las universidades. Kunas hakukipaña, ¿no? Ma kailkatao hakukipaña, ¿no? Ma kailkata. Ya. Entonces es una tesis, ¿no? Histasiña saponi, kunasa kukipaña, kunasa. Ukatra hilanak kuyakanaka, kunatej puringstoja, ukaja, sum uñaraña. Sum uñaraña. Ukamarosa, ukakelkataj, amuya siñapawa. ¿No? Ukakelkataja, kunjataskisa, ukaja, Hanaña Paua. No sé, creo que Gilata Gregorio, porque he podido observar las anteriores sesiones, entonces ya Tichiri Gregorio le estaba diciendo, los traductores también somos editores. No, y no solo editores de la lengua meta, que sería, digamos, el Aymara, sino también de la lengua fuente. Hay muchas traducciones que nos van a llegar sin edición. Y cuando yo ya veo eso, o sea, primero te sondean también, pues, ¿no? O sea, ¿por cuánto, Rubén, me lo puedes traducir? Te dicen. Yo siempre pregunto, ¿qué tipo de traducciones?
¿Me podrías enviar? O sea, algunos son textos oficiales, te dicen, ¿no? Textos que no se pueden ya compartir, por ejemplo. Entonces yo les digo, por favor, envíame una página y yo voy a tener referencia de qué se trata. No kunhatasa. Entonces sí es una investigación y yo ya veo que hay que editar. Entonces en mi costo yo añado, por ejemplo, más edición, ¿no? De la lengua fuente, o sea, del español en ese caso, ¿no? Bueno, porque no se nota, pues, ¿no? O sea, es todo un párrafo y solamente hay un punto. Entonces, están pero las ideas ahí. El escritor, ahí ya podemos ver, digamos, qué es lo que quiere decir, ¿no? Sum, sum, uñaraña, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver y vamos a consultar también, pues, ¿no? Al escritor o al quien quiere hacerse traducir. Con este término, ¿qué quieres decir? Y ahí me ayuda bastante la sinonimia. Y algunas veces en sus términos te mandan, te envían, ¿no? Y yo les digo en dos palabritas, ¿me podrías decir la misma cosa, o sea, la misma cosa, pero en otras palabras, les digo, ¿no? En otras palabras, o sea, serían tres palabras quizás, en otras palabras, ¿no? Me podrías decir la misma cosa, pero en otras palabras, y ellos mismos te lo interpretan, no te lo dicen. Con esto quiero decir esto, te dicen. Ah, y tú ya tienes claridad, ¿no? Sum, sum, uñaraña. Que el kataj amuya siñapawa. Kuntig munkig William Wallace, paja, amuya siñapawa. ¿No? Ukamatejan amuya siñapawa. Obviamente de William Wallace, su película ya está editado. ¿No? Ya han pasado unos guiones, digamos, no sé de cuántos años. No he podido leer, digamos, su historia del corazón valiente de esa película, pero eso ya está editado. Entonces es muy probable que sea lo más claro posible el mensaje que quieren hacer llegar. No, porque nosotros vamos a traducir ese mensaje, ¿no? Aymar kipstayanyaniwa hiwasanaka, ¿no? Aymar kipstayaphañaniwa, kuntig sañmunti, aykwa aymararo, lantinta phañani, hakokipa phañani, atami phañani, kunanakam helurchiñani, ¿no? Entonces, yo me aseguro, ¿no? Por eso en el tercer paso lo he puesto, kun hatapunis ukaqel kataja, no ukahakokipañaja, kun hatapunisa. Ese puni, entienden ustedes perfectamente, no, sobre qué siempre es, no, lo que queremos traducir. Entonces nos aseguramos, ¿no? Nos aseguramos que es un texto, ¿no? Sobre, ahí además entra la traducción técnica, ¿no? ¿Qué es la traducción técnica? Puede ser, ¿cómo se dice? Sobre, no va a decir, pues no, mi perro quiere comida. O sea, no es ese tipo de traducción la que llega. Posiblemente llega, digamos, no sé, a ver, ¿qué tenemos aquí? Supongamos que queremos traducir para Zoom, por ejemplo. El Zoom lo queremos convertir en Aymara. Y te va a llegar algo así real. Está compartiendo la pantalla. Hay un mensajito que en este lado me aparece a mí, ¿no? Está compartiendo la pantalla. Entonces yo me aseguro, este es un contexto de las TICs. Esta es una plataforma tecnológica. Entonces ahí yo me ubico, yo me contextualizo, ¿no? ¿En qué lugar estoy parado como traductor? Quizás me van a pedir, digamos, otra traducción. A ver, aquí yo tengo un texto. Aquí me dice el nivel espiritual, ¿no? O esta dimensión abarca la espiritualidad, la humanidad y la naturaleza, me dice, ¿no? Y a través de la cosmovisión. Entonces yo sospecho, o sea, leyendo, voy a decir, esto es
una temática sobre espiritualidad, sobre cosmovisiones, o quizás sobre religión, ¿no? La Biblia, por ejemplo, es un contexto. ¿Qué están traduciendo los traductores? Entonces se ubican, no, la Biblia. ¿Y qué parte de la Biblia todavía? No, ¿por quién por quién ha sido escrito? O sea, además ahí llegamos a ser investigadores, pues los traductores. Yathatiriptan hilanaku yakanaka. Yathatiriru tukuptana hakokipirinaka. Amuyaptate. No, no solamente había sido pues traducción, sino implica varias cosas ser traductor, ¿no? Y esto les comento de acuerdo a la experiencia que he tenido hasta ahora, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Con su katlurtja, usiri, arunak, amuyunak, taktapiña. Arunak, amuyunak, taktapiña. Tú sabes si es un cuento simple, si es una frase, porque hasta te pueden enviar, pues, para chanchullar, digamos, los estudiantes que están aprendiendo Aymara, ¿no? Profe o hermano, traducímoslos, pues, esta oración, digamos, que dice, mi mamá tiene 5 hermanos. No es una traducción desde nuestro conocimiento, ¿no? Quizás de muchos, yo diría, de los que estamos aquí. Es una traducción sencilla, no es una traducción simple, no es una traducción común, comercial a esta, ¿no? Pero, ¿qué tal si alguien te pide, digamos, traducir, digamos, como esto? Pausar el uso compartido de pantalla, control remoto, ¿no? Desactivar audio, detener video. ¿Qué hacemos en ese caso? Por eso es necesario, ¿qué tipo de traducción vamos a hacer? ¿Qué tipo de traducción nos está llegando? Zoom, uñaquipaña. Entonces, tú ya sabes qué tipo de traducción es. Entonces, yo tengo, por ejemplo, si me envían ustedes mismos una traducción, yo tengo un tarifa, por ejemplo, ya. ¿No? Si son traducciones comerciales y simples, si son traducciones, digamos, ya un poco más complejos, y si son traducciones más técnicos. ¿No? Como traductores, aquí, por ejemplo, en el punto 4, interviene la investigación. ¿Por qué? Porque yo necesito saber hasta etimología de audio o de video o de control remoto. ¿De dónde viene? ¿Cómo lo han hecho en otros idiomas? El chat, por ejemplo, ¿no? Que hasta hoy día, ¿qué tipo de palabra es eso? Necesito revisar mis apuntes de Gregorio Callisaya, necesito revisar mis apuntes de Elías Zajata, ¿no? Necesito regresar al taller que nos han dado en enero 2022, ¿no? A través de Gilata Vidal. Necesito revisar. Implica tiempo. Entonces, en traducción, ahí, o sea, tú ya ves cuánto tiempo vas a demorar en eso. ¿Cuánto tiempo vas a investigar? Yo les digo eso, ¿no? Esto necesita investigación, ¿no? Y es más, en Aymara, por ejemplo, como hay varios autores que han propuesto, hasta necesito ver eso. Necesito validar aquello. Necesito ver si los hablantes entienden esa palabra. No sé qué tengo aquí, por ejemplo, aquí hay, por ejemplo, para frutas, moza chunaca. No sé, quizás es muy sencillo eso, no sé, quizás esto de mutilar, mutucaña. Entonces necesito consultar, digamos, bibliografía, autores. Entonces el traductor, o como traductores, nosotros ahí vemos, ¿no? Por cuánto vamos a cobrar por traducción, ¿no? Porque viendo de acuerdo a nuestro tiempo,
de acuerdo a los términos que estamos viendo, ¿no? Y todo eso. Y recién entramos, o sea, todo este proceso yo paso para hacer la primera traducción, no una traducción de prueba. Ayer con una colega conversábamos que traducir, hace años yo me pedí una traducción así extenso, pensando que podría traducir, por ejemplo, las 8 horas del día. Y yo he podido ver ahí que no se puede como traductor, porque tu mente pareciera que funciona como dos cerebros. ¿No? Estás pensando en esto, pero también tienes que pensar en esto, en castellano y en aymara. Y a veces hasta yo acudo para este Jacoquipaña, por ejemplo, ya sea, digamos, para entender, digamos, el contexto, porque a veces en español no se entiende. En el Principito, por ejemplo, eso es lo que hicimos. Hemos tenido que acudir. Yo no sé bueno francés, entiendo muy poco, pero sí sé inglés. Entonces tuve que buscar la versión inglesa del Principito. Y no solamente una versión, porque en inglés existe más de 10 versiones, creo, de El Principito. Y en aymara, por si acaso, ya existe 3 versiones hasta ahora. Uno aquí desde el Alto, uno de Gilata Roger Segura, de Lima, y hay otro Gilata que recientemente presentó en su perfil, que ya existe la traducción al Principito. Y así existen los textos. Y tú puedes, como traductor, o sea, ahí, digamos, para hacer la primera traducción, acudes para entender mejor. ¿Qué haces? Acudes a estos recursos, ¿no? De acuerdo a tu posibilidad, obviamente. ¿No? Entonces, ¿qué haría, digamos, uno que solamente sabe el español en caso del Principito? Entonces buscará pues una versión, una segunda versión, una tercera versión del español para comprender el texto primeramente. Porque aquí no podemos traducir si no entendemos el texto, si no entendemos lo que se quiere traducir. Hasta tenemos que saber qué autor ha escrito y quién es ese autor. ¿En qué tiempo ha escrito? O sea, en el sentido del año, ¿no? No en el sentido del tiempo gramatical. Obviamente eso se implica bastante también, ¿no? ¿Quién ha escrito? ¿En qué año ha escrito? Entonces necesitamos todo ese hantaco, ¿no? O sea, atendernos eso y ingresar a la primera versión de traducción. Bueno, yo dejo esa primera versión de traducción, obviamente de acuerdo a la cantidad del texto que se nos presenta. Hay algunas veces que estamos inspirados, ¿no? Que estamos lúcidos y podemos hacer una traducción. Yo lo hago casi por lo menos unos 2 horas traduciendo, ¿sí, no? Full, ¿no? Y después necesito descansar, ¿no? Y a veces, ¿no? Pues, o sea, no, cuando queremos traducir es como escribir un nuevo texto. No tienes que estar inspirado, estar inspirada, ¿no? Y bueno, se pierden las ideas y lo dejamos ahí. Y volvemos nuevamente si es que queda para traducir, ¿no? Y luego regresamos nuevamente, ¿no? Bueno, no sé cómo lo harán, digamos, quizás los ingleses, los franceses en Europa, los europeos quizás lo hagan, digamos, con más intensidad, digamos, este proceso de traducción. Va a depender eso también, digamos, de la capacidad, digamos, cómo lo entiendes, cómo de la... hay una frasecita que en el último lo pongo, esto de la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, evidentemente, con la práctica, digamos, uno va consiguiendo también esta agilidad, ¿no? Tenemos una primera versión de traducción, ¿no? Una primera, que es como una primera propuesta de la que tú mismo tienes, ¿no? Y es netamente lo mismo que un escritor que escribe, digamos, su primera versión, ¿no? Y luego revisa, no siempre acudiendo, digamos,
a esta comprensión que hemos hecho, ¿no? Hakoki pataj amuya siskiti, kun hamter sañmunki ukapachpaskiti. Aquí nos preguntamos, no en esta primera traducción, o sea, ¿está diciendo nuestra traducción lo que se quiere decir o lo que quiere decir el autor? ¿No está en ese marco? ¿No? Amuya siskiti, ukapachpaskiti, hanit maichtki. Y es pues súper tentador también para el traductor, digamos, incorporar muchas veces otras cosas, ¿no? Entonces lo que como traductores vamos a buscar es siempre asemejarnos, ¿no? A lo que quieren decir, o sea, los autores o quien quiere, digamos, traducido este mensaje. O algunos te dicen, por favor, adáptamelos, te dicen, ¿no? Facebook, por ejemplo, y es otro proyecto que hemos estado haciendo casi por 5 años y está en versión beta. Ellos de entradita te dicen, la traducción debe ser lo más entendible posible y en lengua o en frases coloquiales que usa la gente. Así te explica. Entonces, lo que tú tienes que hacer es esforzarte en aymarizar, vamos a decir así el término aymarizar, o sea, esas expresiones de tal manera que entiendan pues los hablantes, los usuarios. Amuyap kapaya. Hanete amuyap kaneja inamaya oluras kanyani hilana kuyakanaka. Koylkelay kukiniwa. No, koylkelay kukunslurksna hirjawasna hilana kuyakanaka. Y regreso a mi primera intervención de la segunda diapositiva, creo. ¿No? O sea, tenemos que hacer como aymaras para llegar a nuestros hermanos. ¿No? Para que nuestros textos no sean pues como, no sé, como de extranjeros, digamos, ¿no? Sino como de aymaras netos, pues, ¿no? Aymar, huawanakan hamkay atajañapay, hakoki patajañapay. Ukami panja, amuy askiri, no kun hamter sañ mun caspan, ukapachpunua, amuit eñas. Entonces ahí se negocia, ¿no? Con el cliente, si vale el término. Kitite hakoji payasin mun ki ukam. Hupana kasapje ukat, ¿cuál que ponía? Ukam era pesqui kitamsum upun sañ munas kayata, te dicen. No, ukam pun sañ munas kayata. ¿No ve? Entonces ahí nosotros, juntamente con el ¿cómo se dice? Con el escritor, si vale el término, o con el que propone, digamos, esta traducción, o sea, podemos negociar, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Entonces, hakuki pataj amuya siskiti, ¿no? Kunhamte sañmun ukapachpaskiti, ¿no? Ukaha, ya está, ukatja, uka amuyun pija, tukuya ñatakipi uñakip jañaneja. No, aquí puede haber vueltas y regresos, digamos, ¿no? Para seguir corrigiendo. Pero ya en el 7 lo que yo hago ya es, ya, entonces con esas ideas voy corrigiendo. Hay algunas veces que aparecen, pues, porque conocemos como traductores la sintaxis, ¿no? Sintaxis aymara, obviamente. Conocemos la semántica aymara, ¿no? Conocemos la ortografía aymara, ¿no? Hablando de ortografía, hay uno que me llegó recientemente y más al finalizar voy a hacer mi propaganda de Kel Kauta, el cómo escribir en aymara, por ejemplo. Entonces, estos textos nos van a ayudar, por ejemplo, para editar correctamente, ¿no? Aquí yo estoy poniendo, si se han dado cuenta, por ejemplo, el signo de interrogación al final, ¿no? Y no al principio. Entonces, este texto me va a decir, no, tienes que poner al principio más. Entonces, yo voy chequeando, ¿no? O sea,
Todos esos aspectos ya para terminar. Tukuyañatak, uñakipaña. ¿No? Tukuyañatak, uñakipaña. Kunampicha. Hilata sabinon jamakua. Ya, istap jamataki kuntej palapkat uk istap jaman kusastas. Ya. No, tukuyañatak, uñakipaña. No, aquí nos volvemos como tipo editor, pues, ¿no? Pero, o sea, sigue siendo traductor, ¿no? Entonces, editamos nuestra traducción. No, uñakiptanaya. Mayampi. No, mayams uyaraskaktana. No, komachunkama. Kunausate komajeja, ¿no? Ni ya, acá jualiki punejas pau, amuyas geunayataker, histanaja, ukah konslurtan. Naya konslurtan. Ya que pachanaka acá hani utkiti, hani presupuestos utkarakiti, mayenir uñakipayanyataki, ¿no? Uñakipayasiña. Walikiskiwa, amuyasiskiwa, ukamsañapawa. Kititih uñakiparapstaneja, ukaksañapawa, walikiskiwa, amuyasiskiwa, ¿no? Ukamsañapawa. Kunstanaka principiton akatakeh lorapt, paninio hakokipapta. No, Hilata Martín Canaviri, Ukamaraki Naya, Ukat Kaukevanakte Hupaja, Komachki Hakokipkeja, Lantin Keja, no Ukauhanakwa Nayar Churito, Aka Hilata Rubén, Naya Akauhanak Helursta, Humaja, Uñakip Ansasa. Nayar Churakitsi, Kaukevanakte Humaja, Hakokip Taja, Ukauhanak Nayar Churitas. Panpachanepi Ukauhanak Uñakip Hapta. ¿No? Panpachani ukauhanakha. Acá punjay amtas están, por ejemplo, acá pusiri quizá ukauhano hupampej absupt arunaka. Kamsañani sakiñani aflojar, almanaque. Kamsañanis armiño. Kamsañanis asteroide. Kamsañanis astrónomo. Kamsañanis avión. ¿No? Entonces, aquí en el punto 4, nosotros con Martín ya hemos acordado, ¿no? Cómo la terminología que aparece en el Principito, ya hemos visto nosotros, una vez leyendo, y además hemos marcado ya, pues, ¿no? O sea, ¿qué palabras inexistentes existen en Aymara? ¿No? Encontramos en Aymara. Tenemos todo subrayado. Entonces, mira, Hilata Martín, na yahaneo cálculo kamsnas aymaran jane amuikti. Chimenea, kamsañanis, no continente, kamsañanis desierto. Jane amtas kamsañanis, no dibujar sañan. No elefante, kamsañanis aymaran, yastukan tuinanaka amthapt, no ve kamsasas a kamsañaniwa. No océano rojo la mar kota sañaniwa, a utaskiuka, ¿no? Oficina rojam señanis, oficina señaniwa, refonemizado. Acá no taqueuca técnicas de traducción, aunque se macha arunaka kunhamti uñart queja, hay ucanaka uñista y hapt nanaka. Cuando acá uñaki aptam, hay ucaucanaja, hishapi, Hilata Martín, hanira que sacam uchcatata teja, ¿no? Banco, pachpa uchascatata, wanku sañasachi najaya, ¿no? Sakiñani asteroide ukaro lakam karqa histanjaya amtawa histanjat hani homa uchkatatat lakam karqa sasajan kusas asteroide uka qomachutaji uñakipata, ¿no? Hichaja walikiskiwa, ¿no? Hichaja ukamarosa amuya siskaraki ukunte hakukipta ukaja sasaisata, ¿no? Anchit a ver uyart aneja principito ukaujato humanaka amuyapta tanichuk sanipjitatapi. Uka hiwakipuniwa. Uka hiwakipuniniwa. Piskapatak warangkap kaskawil katarinakau uthatamha. Uka piskapatak warangkap hal surakiu uthitaneja. Ukharo hupaj haneu kuns arshanati. Alekakiu hachhana. Ullarang amuyaptati. A ver, quiero si añani. Naya que sin palaskta. Hilata Alex Guzmán.
Wali kihilata, wali askia muy tawi, wanana gatakia chakansa, aymara roja. Kunama teja, awis pachaja lupir pachawo, haniki suma amuit tanchita orasan, haniki suma señani, ka señalo kajo tawi kitila. Ay, Gilata, Alex. Ucamponeo. Chakpachans, kunausa teja walmun tano camponeo ya está. Chaktan yati, kuchoktan yati. ¿No? Bueno, Gilata Guzmán, Walikiwa. Entonces, ahorita se los he leído en El Principito en Aymara, chiquitita, una frasecita de cualquier lugar al azar. Entonces, lo que se trata aquí es que esa traducción sea entendible, sea comprensible, ¿no? Y además, también pues sea lo que quiere decir el autor, ¿no? Y es una lucha muchas veces, ¿no? Estas adaptaciones, ¿no? Y es volver nuevamente, pero el autor quiso decir eso, ¿no? En estas cuestiones literarias. ¿No? Pucha, ¿y quería decir eso? Sí, sí, no, pero quería decir esto, digamos, ¿no ve? Entonces, ukama hilanak kuyakanaka, akakunteja hichakam luranitake, ukamaro ki usart ayata, ukat hakik naya hichakam abstanirista. Ukat kep paroja, yaslia tungirita keja, askist awayasin, hakuki payasirir apayajaña. Askist awayajtanwa, ukat kitetej mayengsto hakuki paoja, ukaro apayajtanja. Acá Gilat. Y aquí puede haber otras versiones también. Es una primera versión. Y les comento esto también como parte anecdótico, pues, ¿no? De, ¿cómo se dice? Del Principito que estamos hablando. Nosotros hemos traducido casi desde 2014, cuando un argentino editor nos había pedido para unos coleccionistas en Suiza, ¿no? Del Principito. Bueno, en un principio nos había dicho que, o sea, así como negociando, pues, ¿no? O sea, ¿qué es? O sea, entendiendo este proceso más o menos, ¿no? Sobre qué es. Y yo me recuerdo haber leído, no sé, una vez así, muy fugazmente, digamos, esta obra literaria. Así como ustedes, ¿no? O sea, si ahorita pregunto, digamos, ¿cuántos han leído? Posiblemente digan, sí, yo leí, y algunos, sí, parece que he leído, digamos, ¿no? Y en ese parece que yo estaba, parece que he leído. Entonces, nuevamente he tenido que leer, entonces dijimos, esta es una obra literaria, este tiene estas características, y bueno, él nos propuso también, tenemos este presupuesto, y si a ustedes les conviene, entonces podemos ir adelante. Y nosotros conversamos y dijimos, bueno, nuestra finalidad como Hakearu siempre ha sido que la lengua aymara se difunda y se hable sobre todas las temáticas, ¿no? Y qué mucho más mejor, digamos, que el Principito hable aymara, ¿no? Y dijimos, bueno, sí, aunque no era mucho el presupuesto, dijimos que sí, vamos a hacerlos, ¿no? Ahora, ¿cómo quieres que traduzcamos esta obra? ¿No? Si tenía alguna idea. Entonces él nos dijo, quiero que sea como para niños, lo más entendible posible, y bueno, pueden adaptarlo a lo que ustedes saben y a lo que la gente puede entender así. Entonces nosotros habíamos entendido con Martín y tradujimos una versión de acuerdo a esas palabras, ¿no? O sea, lo hemos tomado a pecho, que quería entendible, y algunos lugares hemos simplificado que no se entendía en el Principito, ¿no? Entonces tiene que ser como para niños, o sea, siempre pensando en eso, ¿no? Lo tradujimos y bueno, luego le presentamos esta versión, ¿no? O sea, Apaya Haptai, Ukahako Kipata. Y como el editor no entendía el Aymara, y es otro problema eso, el editor no entendía el Aymara, entonces lo que había hecho es buscar, por ejemplo, este capítulo 10, digamos, y contar las oraciones. 1, 2, 3 oraciones. 1, 2, 3, 4 párrafos.
aquí hay 1, 2, 3 preguntas. Y lo que había hecho es buscar, ¿no? O sea, ¿dónde están las 3 preguntas? ¿Y dónde están los 7 párrafos? ¿Y dónde están los 4 puntos seguidos? Así, ¿no? Entonces nos reclamó eso, ¿no? Aquí no aparece, ¿no? Y bueno, nosotros igual les dijimos, pero hemos adaptado, ¿no? Y luego, bueno, al final ya en esta discusión dijimos, bueno, señor editor, tú puedes hacerte revisar, digamos, con quien desees lo conveniente y nos dices después, ¿no? Y en eso quedamos y él entregó a otra persona. Entonces, la otra persona, aquí hay también entre los aymaras conocemos esto de escribir con la elisión y con la no elisión. No hay que manifestarlos claramente. El ministerio, por ejemplo, de Perú, el ministerio aquí de Bolivia, igual tienen esa tendencia de manejar con vocales completas. Ahorita todo lo que están viendo es no están con vocales completas, sino con elisiones. O con ambos, ¿no? Porque hay en algunos lugares, Tucuya ñatak, Uñaquipaña. Por ejemplo, aquí no tiene elisión, o si no, Asquista y Asesin, Jacoqui Payasiril, Apayjaña. Por ejemplo, aquí no tienen la última parte de elisión, entonces hay ese problema. Entonces el editor le entregó a uno que escribe, ¿no? Con esa tendencia del ministerio. Y bueno, dijo, con todas las ganas, a estos traductores les voy a observar. Entonces trató de buscar, digamos, la mayor cantidad de excusas posibles. Entonces lo rompimos ahí con ese editor argentino, ¿no? Y bueno, esta es una nueva versión con otro proyecto que, bueno, eso nos permitió, digamos, tener una versión primera. Y allá en 2020, en Mimar, Kurimimarawa, Yakahilawa, principit hakoki paimunta sa sapayan ebjetukat ukanwa mayampi uñakipataje. Amuyaptat hilanak kuyakanak, kunahis achakakamut haspan, kunhamakis akatak hinchaweja. Maya paya kim sapus sipesca, sohta pakalko kim sakalko llatung amuyukwa apaniwaita uñakip añataki. ¿No? Inas mainiars irutichispan, inas maapaninisa, kun hamax amuyasiskiti. Sí, Gilata Rubén, Aro. Así que Gilata. Sí, Gilata Rubén, acá más hay castellano rato falta. Ahí usted nos dije que todos los idiomas evolucionan, bueno, hizo referencia a Ludovico Bertonio. Y justo aquí en el punto 8 creo que es Tucuyañatac, Uñaquipaña, ¿no? Entonces yo estuve observando el diccionario de Bertonio y como Bertonio ha escrito lo que escuchaba, ¿no? Él no era aymara hablante. En todo caso, creo que la palabra leer no es ullaña, sino es uñaña. Y me parece que eso viene acá, cuando usted acá señala, Tucuyañatac, Uñaquipaña, o releer, pues no, revisar para concluir, ¿no? Eso quería comentar, ¿no? Ludovico dice, leer, ¿qué es? Ullaña, ¿no? Y yo estoy observando que no es ullaña, sino es uñaña, coincidiendo acá cuando usted dice Tucuyañatac, Uñaquipaña. Gracias por la atención. Jayaya, Gilata, Sabino. ¿Quizás alguien más? Gilata, Uliaña, Ukwaja, Nairihat Pacha, Uñakiptatay, Ullartañan. Uñaña, Ukwasti, Uñjatañ, Uñakiptañ, Hayukamay, Nahamuit, Gilatani, Tukampunik Pacha. A ver, ¿qué tiempo picha? Mainimpi. Uthaspati. Hanite utchaja walikis kreki hilanak kuyakanak. Hakoki pañata queja, hankusa hakoki para el jamaja, ay konak piyat jatañasaja. No ve, amuy haptatichaj, no ve, uñaki paña pachati, uñaña pachacha, kaokniri puni pachasa.
¿no? Entonces, nayaja, kitirusis, y nas Teófilo Laimir, sí, acá hay arupiruapan. Entonces, taktaja en nayaj, kamsas hasta, a ver, kauniri punir aquí, pacha. Ukatpi, sasip kayas maha, hako kipirij, hani hako kipir mayakik tanteja. Hanksasti, yatjatirir aquí tanaya. No yatjatas tanaya. No yatjat tanay, hukampi. ¿No? Acá en Siwa, uñaña, leer, evidentemente. Uñaña, además, leer mediante la coca o naipes. ¿No? A ver, ullaña, taktar aquí. ¿No? Ullaña, camsisa. ¿No? A ver, caoquinquisa. Ullaña, campachawa. Ullaña. Leer, recorrer con la vista los caracteres escritos. Sinónimo, uñaña. Hilanak kuyakanaka, kamsa en su camonsto. Paipa chasquilla. Uñaña, ullaña. ¿No ve? Hakuki pirinaka upiyatan. Ukrakyatatan. ¿No? Por eso no puede faltar un libro de gramática, por ejemplo. ¿No? En un de un traductor. No puede faltar manuales, ¿no? Aquí yo tengo igual de Siñani, lo que tiene Gilata Vidal, creo que he visto en la parte de atrás. Igual tengo de Siñani, José Siñani, de este lado. Igual tengo que tener de Ludovico Bertonio. ¿Para qué? Para consultar. Como decían, pues en ese año, tal palabra o tal término, ¿no? Bueno, pero el punto es, como traductores, redondeo aquí, que tiene que ser entendible, ¿no? Que tiene que ser entendible. Bueno, ahí yo voy. ¿Hay alguna palabra que no se entiende de esta diapositiva? ¿Todo se entiende? Para mí todo está entendible. Pai. Hayaya, Gilata. Entonces, si se entiende, eso significa que mi mensaje va a llegar a quién quiero llegar. A Gilata Sabino en este caso, ¿no? Entonces, bueno, tiene todos esos componentes, hermanas, Gilana, Culiacanaka, a ver, Kunampisa, Ukamaja, Keparo, ¿no? Ukamaj Yant Abhañani, ¿no? Yant Abhañani. Acá, Amtapt Askayatwa, practice makes perfect, ¿no? Practice makes perfect. Akahma sawi ukamawa ukata hilpachaja sawi nakanja hani hakuki paskiti hanuksasti taktapisiwa kamsapjes yakaru nakanja, ¿no? Bueno, como esta es un dicho, una frase, ¿no? Como en estos tipos muchas veces, aquí por ejemplo uno va a decir, ¿dónde está el maestro? Aquí arriba en inglés. ¿Y dónde está en español lo perfecto? ¿Alguna vez se han preguntado esto? O sea, ¿cómo ocurre, digamos, en las lenguas? Entonces, lo que se busca aquí son sus equivalencias. Culturalmente, ¿cómo dicen esa frase? ¿Cómo dicen ese dicho? ¿No? Entonces, esto ya es otra investigación que a los traductores también nos pueden servir. Y conociendo esto en inglés y en español, yo había tratado de buscar en Aymara y parece que no he encontrado. ¿No? Entonces, acá y ustedes me pueden decir si existe esta frase o no en Aymara. ¿No? Estos 2 días yo estaba buscando y bueno, estas equivalencias encontré más o menos, ¿no? Kunas yateqa sikiwa. Kunas hichunta sikiwa. Kunas yantasapuniu yateqasi. No sé, más o menos sus aproximaciones yo lo encontré, ¿no? Y quizás ya, bueno, ustedes ya pueden decir si esto se aproxima o no, por ejemplo, ¿no? Voy a dejar de compartir esta parte y
e irnos a la práctica de un señor que me ha pedido ahora. Ustedes me van a ayudar. Bueno, esto tengo que compartir. De un señor que me ha pedido que se lo traduzca las señaléticas, ¿no? Entonces vamos a tratar de usar todo ese proceso y más el conocimiento que hemos recibido en este curso de traducción, ¿no? Con los anteriores facilitadores. También usamos ese conocimiento. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Oh. Bien, el traductor o el cliente, vamos a decir, o sea, no, ese de cliente es muy moderno, ¿no? Es muy occidental, digamos, ¿no? Cliente consumidor, digamos, ¿no? Proveedor, así, ¿no? No sé, Aymaran Kamsañar Sispaj. Acá mainito magila, ¿no? Acá hay hakukip arapita situa, ¿no? Kunhatas, kunham texafsu. Naira katpacham, hakukipaya sirinakaham. Kamsasa sapjej. Hilata, ¿no? Kuyaka. Huma aymar yatsap karaktamsa. Conozcan esa aymarat munapt, acá kailkat munapt, acá munapt, acá nak munapt tasawsap. No pachama utjiristante ese, ¿no? Hisa pachaja utjaskiwa sañani. Ukat kamsis hiwasahistañani kunara hakukipanyas sapuniñani, ¿no? Ukat yakipana que apoyasen ipja akampacha, ¿no? Aunque acá contijis que área de serología, área de química sanguínea, área de hematología, ukamanak uka arunaka apayasinipja, akanak aymarat hakukip aymunakta sí, ¿no? Ya napt apjitaya. Ya entonces hiwasak kunaros sarañanej nairiri kisuk ya tastan hay, kamachiñasas hiwasak. ¿No? Hakuki para jamaja, uñaki pañasawa, kunjante sapkeyas maja, kunas hakuki paña, no kunas lantintaña. Acá área de serología, se le ni vas así actante. Kunara aquí para serología señora, área de química sanguínea. Y eso amuistan, ¿no? Área de hematología, ¿no? Área de lavado de material, área de toma de muestra, secretaría de laboratorios, nutrición, ingeniería de biomédica, vacunatorio. Entonces, ¿hakuki para jamás kamsañani si vas a gelanak kuyakanak? Akuñaki pasaj. ¿Es una traducción comercial o es una traducción técnica? Hasakiti acá hakuki pañaja, hankusach chamacha. Amao Gilata Rubén. Chamarquisa. No ve hilanaka kuyakanak amuyaptat. No ve ukaropi hakuki pirej purtan. ¿No? Ataquen chamao sanipta. Kunat chamaj. No, porque es una traducción técnica. Hani aymarana sinti apnakat arunaka unsti. Han apnakat arunaka yaqipanaka. Hani yaqipanaka Son palabras desconocidas. No palabras desconocidos, askiu maini kuyakaj. Chekawa. No ukampuni iskiwa. Entonces naira katpachka kamsañanis hakuki payasiriroj. Hiwasaj. ¿Qué le vamos a decir al quien quiere hacerse traducir este tipo de texto? No, en primer lugar, vamos a hacerle conocer que es una traducción técnica y que el costo va a implicar, aparte de traducir, digamos, investigación, porque necesitamos entender en primer lugar qué es, pues, qué se dice, qué es serología, ¿no? ¿Qué es química sanguínea? ¿Qué es hematología? Posiblemente los que son enfermeros, médicos, obviamente esto es una cuestión médico o de
terminología médica, ¿no? Entonces, ya bueno, si tenemos tiempo, vamos a decir, sí, vamos a traducir, pero esto va a ser el costo, digamos, ¿no? Tanto va a costar, ¿no? Como traductores ya definimos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Alguien nos podría ayudar? ¿Qué es serología? Por ahí. ¿A qué se refiere serología? A ver, vamos a traducírselos para ese amigo que nos ha enviado. Cirugía. ¿Cirugía o es diferente serología? Estudio de cirugía. Estudio de cirugía, eso es. A ver, Mainina Castillo, a ver, Estudio de la sangre, dice. Ilata, Aksanja sueronakan kun jamás ukata para las siwayo, como el estudio de sueros. ¿Ah? ya. Una policía. Estudio de anticuerpos en la sangre, dice. Estudio. Ay, mira, a ver, que señalanchita. Aksan será queja estudio químico y bioquímico de los sueros, especialmente del suero sanguíneo. Cámara. No ve, muy De la sangre. ya, entonces, a ver, perdón, acá la hierro Sarañaza. A ver, ¿qué te sin canaja? Estudio químico. Estudio químico sanguíneo. De anticuerpos en la A sangre. ver. Estudio químico de anticuerpos en la sangre. Entonces, hakuki pirjama kuns akat tapiñanej. Kunas utustoch aymaranja. Sangre. ¿Qué más decía por ahí? Acá que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre. Es una prueba fundamental a la hora de realizar donaciones de sangre y transfusiones. Entonces, ya sabemos que existe la palabra sangre en aymara, que es huila. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo propondría como traductor, y ustedes me dicen, es como huila toquet amanchirit yatiña o huila toquet yatiñauja. A ver, ese es el último, voy a anotar. Huila toquet yatiñauja. A ver, revisores, editores, lectores, kamsabjas más. Esa es mi traducción. Se acerca a lo que han leído los compañeros y lo que están viendo. O sea, podría acercarse a área de serología en la señalización, en la señalética. ¿O algo más faltaría? Esa es mi propuesta. Huila toquet yatiñauja. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, serología lo estoy interpretando, ¿no? Porque ahora ya sé que es relacionado al estudio de la sangre. No cómo son los anticuerpos o la parte química que existe en la sangre. ¿No? Entonces, lo estoy interpretando. Esto es entonces, acá entonces, como huila toquet yatjatañaya. ¿No? Entonces, lo estoy adaptando a la aymara como huila toquet yati ñauja. Y el ñauja es un sufijo que indica lugar, ¿no? Que va a indicar área, cauquiuja, ¿no? Ucauja. ¿No? Aquí yo lo quería poner, digamos, con uta, ¿no? No sé, huila toquet yati uta, por ejemplo. Aqi vilan yatjatañat utapa. Ano vilano uiwa vilan. ¿Uiwa vilana?
Haquevila. Haquewila, ¿ya? Haquewila. Yatiñuta. No ve, mira, va apareciendo estas propuestas. Entonces, como traductor, digamos, me va a llegar todas estas ideas. Entonces, a veces yo lo que hago es dejar un cacho ahí y ir adelante, digamos, ¿no? Química sanguínea o hematología, ¿no? Voy yendo a, ¿cómo se podría decir? Y después les muestro, digamos, en qué hemos terminado esta traducción, ¿no? Y cómo lo hemos adaptado. Entonces, te va llegando idea, te va llegando más ideas, ¿no? O más propuestas, por ejemplo, ¿no? Y aquí puedo acudir, por ejemplo, por la economía lingüística que nos han indicado los anteriores profesores, que no debe ser, digamos, palabras muy largas o palabras, digamos, porque serología tampoco no nos dice aquí si es sangre de humano o sangre de animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí si lo colocamos, si lo especificamos jaque, entonces va a estar ahí, digamos, alguna cosa como innecesaria desde mi percepción, por ejemplo. Entonces, ukanaka uñakip aña, y este yatin uta ya se estaba convirtiendo, digamos, como en dos palabras también, ¿no? Entonces, es por esa razón que yo lo había propuesto, este huila toquet yatiñauja. Walikit Hilanaka, a ver, ustedes también dicen, a ver, vamos a seguir adelante y un poco vamos a, por factor tiempo, a ver, vamos a ir revisando también si convence o no convence, porque al final ustedes son los que van a ingresar a esta clínica o a este hospital, a este Koyan Uta, y si ven, digamos, algo, ¿no? Bueno, se nos van a reír o bien, digamos, va a ser como ridículo o sino como muy forzado o si no bien va a decir, ah, no, este está bien, digamos, ¿no? Es muy asiwa. Eso tiene que decir, digamos, nuestro usuario final. Amuy asiskiwa, ¿no? Amuy así tanich, amuy aski. A ver, un poco van pensando. Nairiri muy asiu hilata. Nairiri kalaqtauka muy asiu. ¿No ve? Entonces, ya tenemos al menos una... Mayampi, Cuyaca, Mayampi. Wila toqet yatjata ñanit kumasata. Yatjata ñau, kamaki. Inas ukamak walira ki chispan, ¿no ve? Ukapi amuy asiñapa, wila toqet yatjataña. Entonces, uno puede deducir, digamos, que este Huila Toquet Yatjataña, que esta oficina o que este espacio o que este ambiente es área de serología, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar siempre. O sea, amuy asiti, ¿no? Kunteja naira katach amuy tanua kunjatasa kunasaku kipaña o karoste amuy asiskiti, no kuntej sañmon que ukapachpaskiti, ¿no? A ver, podemos anotar ahí. Bien. Área de química. Hermano, sanguínea. Para precisar, creo que el estudio de la sangre sería la hematología, pero dice la serología es el estudio, es la corroboración de antígenos, ¿no? En la sangre. Ya. O sea, la conaca, la conacutaspa, esa sería más o menos la aproximación. Bien. ¿Cómo diríamos la propuesta entonces? Kunam kun sacaron askis najilanak. A ver, antígenos, la conaca ya tenemos eso, ¿no? Para decir en Aymar. La conaca. Entonces. La conubilan unigeña. Ya, a ver, vamos a, no sé, ahorita todo vamos a anotar como primera versión y la que propongamos al final, vamos a tener como segunda versión, una tercera versión, una versión final. Vamos.
estos ya estarían descartados, por ejemplo, con ese argumento, digamos, ¿no? Además, estamos estudiando, por eso estamos investigando un poco más. No es solamente, además decía el Gilata, que hematología sería para Wilat Toquet y Atiñauja. Quizás ya eso podríamos llevar ahí, esa opción. Entonces, aquí estamos averiguando un poco más y aquí había sido además, pues, estos antígenos, ¿no? ¿Y qué son los antígenos? Uno que no sabe, igual se va a preguntar. Nuevamente a preguntar, digamos, el diccionario, diccionarios además técnicos, ¿no? Entonces, la CONACA, ¿cómo diríamos la CONACAMPI? Wilan, la CONACAPA. A ver, estoy como traducción proponiendo la CONAC, Wilan, la CONACAP, la CONAC, simplemente para que sea más corto, Wilan, la CONAC, Unijañauja. ¿Qué más para ti? ¿Qué les parece, señores editores? A ver, traductores también, pues, ¿no? Están en el equipo, somos 32. Algunos son traductores, algunos son editores, algunos son lectores, ¿no? Algunos son usuarios. Walikispatu kamaja amuyasispati, serología. Wilan la konak unjañauja. ¿Kamsap más? La konak wilan unjaña. Ah, ya. A ver. Wilan la ya. konakat unjañauja. La konak, ¿sí o no? Wilan unjaña. Ahí podríamos unjañauja. A ver, vamos a poner unjañauja. ¿No? Wilan la konak unjañauja. La konak wilan unjañauja. ¿Cuál es la diferencia? Uno se va a preguntar también ahí, ¿no? Yatichiri. Adelante, Cuyaca. Como estaba escrito anteriormente, pero con la diferencia en el medio, en vez de colocar la CONAC, así sería. Huilatoquet, la CUNAC y Atiñauja. A ver. Huilatoquet, la CONAC. La CONAC y Atiñauja. Atiñauja. Un poquito más voy a agrandar, quizás no están viendo. ¿Qué les parece? Hilanaka, Kamsapas Masa. Yatiñauja, al final, Yatiñauja, igual que la otra que tenía usted. Ñauja, chasun kuyak. Walikio, Yatiñauja, Walikipuni. Wila toquet la konak Yatiñauja. Kamsapas mas la konak wilan unjañauja. Wilan la konak unjañauja. A ver, kitis arstanispan, a ver, kaoniris. Humata que gilata anxacuyaca Betty, ucancas tati, kaogniris amsuma muy así. Conociendo, sabiendo que hematología, serología es revisión, o ¿cómo será? Estudio químico de anticuerpos en la sangre o estudio o corroboración de antígenos en la sangre. Bueno, si no tenemos, o sea, a veces se queda así es normal, digamos, en la traducción, o sea, en este tipo de traducciones, principalmente cuando son técnicos, no es pues una traducción simple, ¿no? Si nos necesitamos consultar un poco más, reflexionar, digamos, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? O cómo Huilatoquet, la Conac y Atiñauja, ¿no? Y también, digamos, acudir, digamos, a las técnicas que nos han enseñado o a las metodologías que nos han enseñado, si está correctamente, digamos, esto traducido, ¿no? A ver, pasemos un poco más, a ver, algunas veces lo que yo hago es, me hace pensar bastante.
tengo área de química de sanguínea, área de hematología, área de lavado material. Entonces, lo que yo hago es, así leyendo, porque reviso, digamos, lo que tengo que traducir. Y hay algunos, en este caso, señalizaciones que son fáciles más o menos de traducir, no como área de lavado de material. Porque tengo para material, digamos, ¿qué lo voy a decir en material? Yanaka puedo tener, ¿no? Exacto, yanaka. ¿No? Lavado tengo, ¿no? Lavado puede ser jarsuña. Aquí es importante, ¿no? O sea, entender, digamos, el contexto. ¿A qué lavado se está refiriendo? Jarsuña. ¿Qué cosas más tenemos en lavado? Jarsuña. Jariña. Jariña. Es jariña. ¿Kunampi? Omtayaña. ¿Ya? Tayaña. Comachaña. Comachaña. No, comachaña. 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 ¿Qué más? Posiblemente haya varias cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo yo es, tengo material, tengo para lavar en Aymara y tengo el ñauja también, o toque también, ¿no? En Aymara, aquí voy a anotarme. No, aquí sería, digamos, el paso 4, por ejemplo. ¿Qué palabras tenemos? No tengo el sufijo toque o el auja, digamos, así mismo voy a escribir. ¿No? Chaca. Chaca también. Checa o chaca. Hay variante más tiene esto. ¿No? Mira, tengo para área. Entonces tengo para lavado. Este es lo más fácil, ¿no? O sea, uno intuitivamente, ¿no? Va a percibir que es lo más fácil. A ver si es lo más fácil también, pues, ¿no? ¿Cómo decimos entonces área de lavado de material? Y además reflexiono. ¿Cuál de estos lavados voy a usar? Jarsuña, tajsuña, comtayaña, comachaña. Entonces, aquí es muy pertinente preguntar al médico o sino a quién se está haciendo traducir estas señalizaciones. Y yo le pregunto, pues, ¿no? ¿Qué tipo de materiales se va a lavar? Porque en Aymara, de acuerdo al material, te dice lavar. Por ejemplo, arzuña va a ser, digamos, todo tipo de ropa, ¿no? Jarsuña, jariña, va a ser, por ejemplo, no puedo decir para la ropa jariña, jarsuña, por ejemplo. ¿Verdad? Utensilios. ¿Perdón? Utensilios sería jarsuña. Jarsuña, utensilio. Entonces, posiblemente esto sea utensilios. Ya tengo, no creo que sea ropa, por ejemplo, en primer lugar. No, deben ser materiales. ¿No? Como es cuestión médica, entonces debe ser materiales. Entonces, ¿cuál verbo utilizo para material? Jariña. ¿Perdón? Jariña. ¿Cuál es jaya? Jariña. A ver, vamos a entonces con jariña. Mira, va a ser más fácil. Yanak. Jariña hoja. Y con los otros sufijos también puede ir conjugando. Yanak. Jarín. Jarín toque. ¿Se dan cuenta? Jarín toque. O yanak. Yanak. Jarín check. ¿No? Mira, ya tengo 3 propuestas. ¿Y qué yo hago en este caso? Entonces, lo único que yo hago es, ¿cuál de estos sufijos estoy usando en esta ocasión? ¿No? Y además, alguien que ha estudiado morfología nos podría además explicar cuál es la diferencia entre estos sinónimos morfológicos, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahí un poco más de investigación y yo me iría más, por ejemplo, ¿por cuál sufijo estoy usando? Porque tengo que uniformar. No, si estoy haciendo aquí huila toquet,
yati ñauham, ¿no? Huilatoquet yati ñauham. Entonces, si estoy usando ñauham, es muy probable, o sea, que yo les proponga a ustedes, ¿no? Como una versión final, yanak hariñauha. Kamsap hasmas hilanak kuyakanak. Waliki yadichiri. No, entonces muchas veces te ayuda, o sea, ir por porque ya has visto, sum uñarasin hayatay, kaoknirinakas hasaki, no kaoknirinakas sum uñakipasinha, kaoknirinakas hasak lantintan jama, ¿no? Entonces, ukanaja yantsnapi nairir hakokipawinti. Por ejemplo, área de toma de muestra. ¿No? Área de toma de muestra. Entonces, debe ser esto de sangre. ¿No? Entonces, vamos investigando y deduciendo, porque no puede ser otra muestra, ¿no? Sino tendría que ser de sangre. Secretario de laboratorio. Nutrición. Quizás nutrición es más fácil de traducir. Kamsab hasmas. Kunas nutricional. Amanchaña. ¿No? Yo igual estaba manejando a manchaña como nutrir y nutrición, ¿cómo sería? Quizás porque ña igual puede verbalizar o nominalizar. ¿No? Entonces, lo anoto lo mismo, ¿no? A manchaña. O quizás es área de nutrición todavía, ¿no? Entonces hay que consultar ¿cómo se dice? A la persona a quien se está haciendo traducir tipo de términos. Hilata Vidal, kunacha, inaspachach, karirata tancha. Hilata, hisa, kama hasta. Acá no haskana, kun jamás ya kapan haka textos técnicos, sukan kun jamás chamas, kun katarak pi jamás askayata, pailawisa hukam akam kuna wasta. Las hayat hatchinan hay ukam pirawa, ukam kunawa maisinya rakisto sin saskayata. Como hilat chakpachan sapacha harakiwa akaja tunka rumat hapasak katanagas makipa wa hilata. Akaja karur hurpuru tukta hanyani ukana inasa yakha con masina karus churarax na hupanakah yant ani phaspa, no? Ya uniho yakstan haygot hupanakah kun hamsa pani pharakispa, no? Hakokipat hangoma aruksa hakokipanu phaspa ukums. Ukumaksan munayat munat hilata pachahara kispa wakaja sait eñarak waka sum token hawakis harakispa sin saskayata. Acá grabación achis antes. Waliki hilata Vidal, sait eñani ukamaja. Acá documenta apayani phamawa. No hispacha apayani phama tamaro apkatani. Humana kayant ani phama ukatnaya kuntija propuesta. A veces los traductores siempre estamos proponiendo, ¿no? No es una versión final, ¿no? Y tampoco no debería ser, digamos, es que no está estandarizado, o sea, no está establecido muchos términos, en estos casos principalmente. Pero quizás como en el peso, por ejemplo, ya está establecido, solamente podría haber variantes como ano, anocara, digamos, ¿no? Como en el caso de gato, pisi, misi, digamos. Eso nomás es la cuestión del más, podría ocurrir el problema. Pero en estos casos va más allá, digamos, de investigación y de adaptaciones y de acuñaciones y todo eso, ¿no? Bueno, les voy a mandar esto para que practiquen y también voy a mandarles mi propuesta que yo había hecho como traductor y ustedes pueden decir, o sea, como editores, no a ese punto estamos llegando, ¿no? Ustedes son editores, lectores y usuarios finales también, ¿no? Entonces, ukapa documento, ukapa kailkata, aptayanipjama, uñakip añataki, ukamata miércoles uroja, ukarjama, arroskip añataki hilata Vidal, hilanak kuyakanaka. Kumao yadichiri. Yo, hilata Rubén. Waliki puniwa. Ukama akartuk eñani yatichiri zuben, ukamaraki miércoles arumao yatuk harakiñani takpachaka hakoki pain tokati athata wimpi. Waliki puni hilata Vidal.
Hisa hisa kinkis mayni Askia rumakipanaya takanitaki hiki sin kama yachiri. Hiki sin Hiki sin cama. cama. Hiki sin cama, hiki sin cama. Hiki sin kama takpachani. Hiki sin cama, Kuyakita. Hiki sin Luis cama. Rohan, Kisiñani, Paisuma, Yatichiri, Rubén. Hiki sin cama, Hilata, Amuki. Kamisaki, Hayaya, Hilata.